Bueno, después del recreíto continuamos. Bueno, vamos a ver cómo se produce la ovulación, o sea, qué cambios tienen que ocurrir para que se produzca la ovulación. Primero, que el bajo, o sea, primero que un ciclo, ¿sí? Un ciclo menstrual dura más o menos 28 días, como mínimo 20, como máximo 34 días. Y un ciclo menstrual va desde, se considera como primer día del ciclo al día que se produce, comienza la hemorragia menstrual y ese ciclo termina cuando se produce la siguiente hemorragia menstrual. Entonces, cuando se produce la hemorragia menstrual no hay producción de estrógeno ni de progesterona y los niveles de hormonas, los niveles de FSH, ¿sí? Y LH se mantienen bajos, ¿no es cierto? Pero después de la hemorragia menstrual, la FSH lo que hace es que un número determinado, que puede ser entre 6 a 12 folículos primordiales, vayan desarrollándose. Y lo importante es esto. Bueno, primero que entre 6 a 12 folículos de estos folículos primordiales comienzan a desarrollarse, pero solamente uno va a transformarse en folículo de Graf o folículo preovulatorio. Los otros 5 a 11 van a sufrir atresia. ¿Por qué eso es importante? Porque entonces solamente se produce una única ovulación, solamente un óvulo es liberado por cada ciclo. Y si el ciclo es de 28 días, aproximadamente la ovulación se produce para el día 14 y de esta forma se evita los embarazos múltiples si hay fecundación. No se sabe bien cómo se selecciona aquel folículo, pero lo que se cree es esto. Como folículos antrales llegan estos 6 a 12 folículos que comenzaron a desarrollarse, pero se cree que uno de ellos comienza a aumentar mucho más rápido de tamaño y comienza a producir mayor cantidad de estrógeno. Entonces, ese que llega a, después de haber transcurrido una semana del cese de la menstruación, y que aquel que llegó a alcanzar mayor tamaño y produzca mayor cantidad de estrógeno es el único folículo que va a transformarse en folículo de Graf. Los otros sufren atresia. Bueno, acá tenemos un solo folículo de grafo preovulatorio. Tienen que ocurrir varios eventos para que se produzca la ovulación. Si no ocurren esos eventos, esos cambios hormonales drásticos, no se va a producir la ovulación y entonces es un ciclo anovulatorio. Vamos a ver los cambios. Primero, fíjense que más o menos estos cambios se van a producir 48 horas antes de que ocurra la ovulación. O sea, aumenta la producción de FSH, más o menos llega a producirse 2 a 3 veces más FSH y también aumenta la producción de LH, más o menos entre 6 a 10 veces se produce más LH. Pero más o menos ese pico de FSH y LH se consigue unas 16 horas antes de la ovulación. Estos picos son importantes porque si no se logra el pico principalmente de LH, no hay ovulación. Este pico de LH hace que también se reduzca la producción de estrógeno y que las células de la granulosa comiencen a producir progesterona. Este pico de LH es importante porque estos vasos sanguíneos, por aumento de la concentración de LH, comienzan a proliferar y a crecer en el interior del folículo y esos capilares se vuelven muy permeables gracias a la prostaglandina producida por estas células locales y entonces comienza a trasudar plasma, que hace que ese líquido pase al antro y ese antro comience a aumentar de tamaño. Entonces se va a ver así el folículo vistos en un ovario real, ¿no es cierto? Se acumula mucho líquido viscoso en el interior y la teca externa comienza a liberar el contenido que tiene dentro de los lisosomas, que son enzimas proteolíticas que comienzan a digerir la cubierta y entonces se forma una zona muy delgada que se conoce como estigma. Esta zona
va a terminar digiriéndose completamente y por la presión del líquido folicular, al romperse el estigma, sale ese líquido folicular y arrastra consigo al ovocito 2 y entonces decimos que se produjo la ovulación. Después estas células, que son células de la granulosa, comienzan a acumular lípidos y se transforman en células productoras de estrógeno y progesterona. Este es el cuerpo amarillo o lúteo que se forma gracias a la estimulación de la hormona luteinizante o LH. Bueno, ya se produjo la ovulación, que ese es el evento importante. Recuerden que si no hay pico, no se produce este pico de FSH y LH, no se va a producir la ovulación. Entonces, si no se produce la ovulación, es un ciclo anovulatorio. Bueno, continuamos después con las trompas de falopio y cómo este ovocito 2, y digo ovocito 2, y ya les voy a explicar por qué digo ovocito 2, cómo ese ovocito 2 es atrapado por las trompas de falopio. Bueno, ¿por qué digo ovocito 2? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que los folículos primordiales contienen el ovocito 1, detenido en el diploteno en la profase 1 de la meiosis? Pero unas pocas horas antes de la ovulación, finaliza la meiosis 1 y comienza la meiosis 2 y se detiene en la metafase de la meiosis 2. O sea que este ovocito se llama ovocito 2 porque está detenido en la segunda división meiótica en la metafase, ¿sí? No está mal decir óvulo, ¿sí? Pero acuérdense que yo utilizo el término ovocito 2, pero porque está detenido en la segunda división meiótica en la metafase, ¿sí? Bueno, dejamos ahí un descansito y después continuamos con las trompas de falopio. Vamos a ver cómo atrapan a ese ovocito 2 y todos los cambios que sufren las trompas de falopio por efecto de los cambios hormonales.